Corte negó a Nicolás Petro tutela con que buscaba la nulidad de su proceso por enriquecimiento ilícito y lavado. Juicio está firme. El hijo del presidente perdió una nueva batalla judicial en la lluvia de recursos que ha presentado para dilatar su proceso y hasta sacar de líos jurídicos a su papá. El juicio contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos parece descongelarse, después de que la Corte Suprema de Justicia le negó en segunda instancia la tutela que interpuso su defensa para que el proceso se declarara nulo. Aunque ese recurso ya había sido negado por un tribunal en Barranquilla, ahora es la Corte la que se suma a esa postura. La decisión del magistrado ponente del caso, Jorge Díaz Soto, resolvió confirmar la sentencia impugnada de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Número Nación Primicia. Corte Suprema negó a Nicolás Petro la tutela con la que buscaba la nulidad del proceso por enriquecimiento ilícito. El juicio sigue en firme. Esa decisión se basó en el Tribunal Superior de Barranquilla que, con ponencia del magistrado Luigi José Reyes. Bueno, gente, duro golpe al hijo del guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy se confirma, pierde en fallo judicial. Hoy se confirma, se le cae el plan criminal de esta rata de querer hacerse víctima. Hoy la corte le dice a esta rata que no, que el hijo del guerrillero no se le ha violado ninguno de sus derechos. Estas ratas asesinas siempre, los de izquierda, dicen ser víctimas. Y hoy se confirma que es un duro golpe al hijo del guerrillero que ha querido, gente, sacar en limpio a su papá después de que recibió plata de este asesino. Recordarán ustedes, el guerrillero fue a la casa de Nicolás Petro un domingo estando preso. Este hijo de este guerrillero, el guerrillero asesino, fue y le llevó, gente, las tuladas de dinero para callarlo. El guerrillero robándose los recursos de los colombianos para mandar a asesinar testigos y a callar testigos. En este caso, a su propio hijo. Recordarán ustedes, fue el mismo hijo del guerrillero asesino quien denunció las alianzas de Gustavo Petro con el narcotráfico. Fue el mismo hijo de este asesino. Para las ratas de izquierda que dicen que el guerrillero es un santo, fue el propio hijo el que denunció a este criminal asesino las alianzas de narcotraficantes y que había recibido plata de narcotraficantes. Hoy esta rata está diciendo que es una víctima para saltarse del proceso donde va a pagar este criminal más de 15 años de cárcel porque esta rata robó plata de narcotraficantes que iban dirigidos a la campaña de su papá. Y hoy esta rata dice que no es cierto. Hay el audio donde probamos que fue el mismo Nicolás Petro el que dijo que su papá sabía del ingreso de plata del narcotráfico para robarse las elecciones. Hoy es un duro golpe, hoy se le cae a estas ratas de izquierda comunista. Pierden fallo judicial y hoy la corte le dice a estos asesinos de izquierda que no son ninguna víctimas. Escuchen esos explosivos audios. Eso fue después de la segunda vuelta. Cuando él ya era presidente electo. Claro, eso fue entre junio y agosto. ¿Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña? Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. ¿Cómo podemos asegurar esa situación? Porque yo se lo mencioné varias veces, lo sabía. Él, en los carros, cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iban Pedro Flores, él y yo, y hablábamos de
de la financiación, de Euclides era el que financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña. ¿Nunca su padre se interesó en conocer si esos dineros estaban siendo reportados a los organismos de control de...? En presencia mía, no. ¿Nunca se interesó por ese tema? No, en presencia mía nunca. ¿Nunca hizo un balance de cuánto hemos gastado en el Atlántico, cuánto se ha invertido, en qué se ha gastado, de dónde ha salido el dinero? Nunca. ¿Alguien le llevaba las cuentas a la campaña en Barranquilla, en el Atlántico? Benedetti siempre sacaba pecho y siempre hacía comentarios delante de él que esto costó tanto, pero él realmente nunca se interesaba. ¿Delante de su padre? Sí. Siempre se quedaba callado. O sea, ni aprobaba ni desaprobaba. Afírmenos entonces si su padre tenía total conocimiento. Sí, tenía plenamente conocimiento, no solo del Atlántico, sino en gran parte de la región Caribe. ¿Usted recuerda en cuántos eventos de los que se financiaron por parte de Euclides Torres estuvo presente su padre en la región Caribe? ¿O en otras ciudades, si fue que financió? No te entiendo la pregunta. ¿Cuántos eventos? De los que financió Euclides Torres, su padre estuvo presente. No en todos los que organizamos. Bueno, en la gran mayoría que se organizó en la región Caribe, tuvo financiación, ya sea del 100% o una parte del señor Euclides Torres. Y en todas esas manifestaciones, obviamente, acepté el candidato en ese entonces, Gustavo Petro. La Corte negó a Nicolás Petro tutela con que buscaba la nulidad de su proceso por enriquecimiento ilícito y lavado. Juicio está firme. El hijo del presidente perdió una nueva batalla judicial en la lluvia de recursos que ha presentado para dilatar su proceso y hasta sacar de líos jurídicos a su papá. El juicio contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos parece descongelarse, después de que la Corte Suprema de Justicia le negó en segunda instancia la tutela que interpuso su defensa para que el proceso se declarara nulo. Aunque ese recurso ya había sido negado por un tribunal en Barranquilla, ahora es la Corte la que se suma a esa postura. La decisión del magistrado ponente del caso, Jorge Díaz Soto, resolvió confirmar la sentencia impugnada de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Número Nación Primicia. Corte Suprema negó a Nicolás Petro la tutela con la que buscaba la nulidad del proceso por enriquecimiento ilícito. El juicio sigue en firme. Esa decisión se basó en el Tribunal Superior de Barranquilla que, con ponencia del magistrado Luigi José Reyes, argumentó que no hubo vulneración de sus derechos fundamentales, como lo dijo la defensa del hijo del presidente. Para esa instancia judicial existieron todas las garantías procesales en las audiencias que se adelantaron ante un juzgado. En esa decisión, el tribunal explicó en una primera instancia que en efecto, la sala no avista la violación de derechos fundamentales que invoca el accionante, no solo porque la decisión censurada por vía de tutela viene suficientemente razonada y coincide en esencia con lo dicho en reiterada jurisprudencia por la Sala Penal de la Corte. El recurso, que dilató por varias semanas el juicio contra el hijo mayor del presidente, argumentaba que se le había vulnerado el derecho al debido proceso y de doble instancia, pero desde el mismo Tribunal Superior de Barranquilla, consideró que en su momento el juez que llevó el caso no actuó de manera arbitraria. Por esos argumentos, fue que la Corte Suprema de Justicia se apegó a esa decisión, aclarando que lo correcto es declarar improcedente el amparo y no negarlo, de conformidad con lo expuesto en precedencia. Para el alto tribunal, el proceso que adelantó el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla no fue arbitrario, incoherente, ni se apartó de los criterios que fueron presentados en la tutela por la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro.
Semana conoció la tutela que presentó Ricardo Gaviria Ramírez, uno de los abogados de Petro Burgos, que pasó del tribunal a la Corte Suprema, en la que explicaba que en el proceso penal en contra de Nicolás Fernando Petro, cualquier solicitud de la defensa se ha querido presentar como una maniobra o estrategia con el objetivo de dilatar la actuación penal. Sin embargo, se ha acudido a todas las citas de la judicatura y se han acatado sus decisiones. No obstante, el ejercicio de los recursos jurídicos con los que dispone la defensa y que, como se ha visto, en este caso, ha ejercitado precisamente en los momentos procesales previstos para ello, no pueden ser tachados de maniobras que tengan el objetivo de dilatar injustificadamente el proceso.